¿Cómo están? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues con todo este agradecimiento y la emoción que me llena, pues quiero presentarme ante ustedes. Hay personas que todavía no me conocen y quienes también pues ya me conocen desde hace mucho tiempo. De todas maneras, bueno, soy Patti de la Torre, psicoterapeuta humanista gestalt transpersonal, facilitadora de un curso de milagros, numeróloga y pues el día de hoy, pues hasta de conferencista. Brevemente brevemente te platico que también estudié la licenciatura en Derecho y trabajé 28 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente, elegí dedicarme a acompañar a las personas y a recuperar su energía, su entusiasmo y además, pues, su sentido de vida. Lo que verás el día de hoy, em, une lo que es mi experiencia clínica, la docencia y mi propia historia. Bienvenidos todos. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a empezar con el compromiso. Quiero compartirles algo muy importante. No es solo un tema bonito para una conferencia, es mi compromiso personal con ustedes. Miren, la realidad es que podemos tener 16 años y sentirnos agotados, sin energía, sin entusiasmo, ni proyectos, o podemos tener 90 y estar llenos de vitalidad e ilusión, listos para crecer. Y mi compromiso, pues, es que hoy antes de que te vayas a dormir, pues sepas, em, cómo despertar la energía que sostiene al cuerpo, cómo mantener vivo el entusiasmo que alimenta el alma y cómo vivir en constante evolución para que cada etapa tenga sentido y propósito. Ese es el corazón de esta charla, saber cómo vivir con verdadera plenitud, sea la edad que tengas. Y bueno, para entender en dónde estamos, vamos a hacer una breve mirada hacia la historia. Piensen en los tiempos ancestrales y en la Edad Media. En esas épocas la expectativa de vida era terriblemente baja, solo se alcanzaba de 30 a 40 años. La vida era precaria, marcada por la guerra, las condiciones eran completamente insalubres y pues había muchas epidemias. Pero a pesar de vivir, la verdad es que a pesar de vivir muy poco, la figura del anciano era de autoridad y además era totalmente incuestionable, porque el conocimiento era oral, el anciano no era solo un líder, era el guardián de la sabiduría, era como un mapa para el futuro de todo el clan, de todo el grupo. La baja tecnología y las precarias condiciones, pues, obligaban, pues, a la cohesión y a la dependencia total del grupo. Sin embargo, todo esto comienza a cambiar en los siglos, XIX y principios del XX, gracias a los avances científicos, por ejemplo, con Luis Pasteur, la pasteurización, las vacunas y las mejoras en la higiene y saneamiento, pues, la expectativa de vida sube de 40 a 50 años. Em, yo ya debería de estar 3 metros bajo tierra, ¿no? Así que bueno, afortunadamente no nos pasa eso hoy. Pero eso trajo la fractura, la industriali pero eso trajo una fractura. La industrialización, los avances tecnológicos, pues, rompieron el círculo familiar y desde, pues, digamos que desde la invención de lo que fue la imprenta, pues, empezó a devaluar sutilmente al anciano. El conocimiento se hizo institucional y se separó, pues, del hogar. En el siglo XX, y la actualidad, la medicina y la tecnología han hecho maravillas, elevando la expectativa de vida a 70, 80 años y más. Tenemos cirugía robótica, avances en genética, atención médica a distancia y bueno, una serie de cosas impresionantes. Em, pero esto nos deja con un gran desafío. La tecnología, por ejemplo, el Internet y las redes sociales nos han dado la hiperconectividad,
pero también ha eliminado la necesidad de la cercanía física, provocando graves fenómenos de aislamiento. Y esto pues nos lleva a pensar en una consecuencia, ¿no? El joven es el nativo digital y el motor del cambio, invirtiendo por completo la jerarquía de la información. O sea, antes pues, eran los abuelitos los que tenían todo el conocimiento, la experiencia y la podían transmitir y por eso eran venerados. Y ahora el conocimiento del anciano es visto a menudo como realmente como obsoleto, o sea, se invirtió, ¿no? Y bueno, pues pensando en esto, yo dije, pues no nos vamos a dejar, definitivamente no nos vamos a dejar. Y esto nos lleva y no porque seamos ancianos, sino porque realmente tenemos mucha sabiduría. Y entonces dije, no nos vamos a dejar y esto nos lleva a un punto crucial que precisamente el escritor Aldous Huxley ya advertía pues en el siglo pasado. Y nos dice este autor, escritor, ensayista y científico, autodidacta, autor de Un Mundo Feliz, que además vivió de 1894 a 1963. Y decía, la investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano. Aunque Huxley se refería principalmente a la salud física, pues la verdad es que esta frase se ha convertido en una profecía de nuestra realidad actual. La salud ya no se limita a la ausencia de enfermedad. El verdadero desafío, el verdadero desafío hoy es la salud mental, con todos los avances tecnológicos y los cambios relacionales que hemos analizado. Y esto nos lleva a que, pues, a ver que hemos ganado años de vida, pero hemos perdido una gran parte de nuestra paz, nuestro propósito y nuestra conexión. El deterioro de nuestra salud mental, emocional y social nos, pues, nos lleva arrastrando a un envejecimiento realmente patológico y además prematuro. Es decir, o sea, podemos ver jóvenes que en realidad están viviendo una situación como si fueran realmente viejos, porque la palabra es viejo, eh, y además en completa soledad, o sea, realmente patológico. Y además, pues, esto nos hace sentirnos pues disminuidos, sin energía, sin propósito y además pues en esa soledad. Y justo ahí es donde nace un gran desafío. A pesar de que hoy vivimos más, pues la realidad es que no siempre vivimos mejor. La calidad de vida no ha subido al mismo ritmo que la longevidad. Miren esta gran paradoja gestáltica, ¿no? La gestalt es una visión de la psicoterapia, bueno, de hecho de la psicología. Eh, pero vamos a ver esta visión de esta gestalt. En los tiempos ancestrales, la expectativa de vida era de solo de 30 a 40 años, ya lo mencionamos, pero el anciano era el guardián de la sabiduría, gozando de un respeto total. La supervivencia del clan dependía completamente de él. Hoy la medicina nos da 80 años de vida, pero la tecnología nos ha traído un gran miedo. Ese miedo ya no es exclusivo del adulto mayor. Hoy el aislamiento social, la falta de propósito y la sensación de no encajar, pues están afectando por igual a muchos adultos mayores y muchos jóvenes. Pensemos en fenómenos como el hikikomori, donde los muchachos pues prácticamente pierden en Japón el contacto con la sociedad, con los demás, incluso ni siquiera miran a sus padres, se encierran en sus recámaras y los padres van y les llevan su comida y lo que necesiten a su puerta, pero de ahí no pasan. Es realmente preocupante. La amenaza real definitivamente no es la edad, la amenaza es la rigidez que nos lleva esa vida patológica, una vida sin energía, sin entusiasmo y con un profundo temor a terminar sin sentido y pues digamos, sin sentido y sin un propósito, ¿no? La pregunta es, ¿cómo escapamos de esta vida que nos da tanto miedo independientemente de nuestra edad? Y bueno, miren, la realidad es que esta plática de inicio fue pensada
para personas como yo, a las que les llamamos chavorrucos. Entonces, pero al final del día, conforme iba yo avanzando y escribiendo, empecé a ver hoy, pues, las analogías sobre los desafíos que se presentan ya a todas las edades, porque es un desafío común, que es encontrar las respuestas, pues, a estas interrogantes. Quiero que te las hagas tú mientras las voy precisamente mencionando. ¿Cómo escapar de una vida en aislamiento? ¿Cómo escapar de una vida sin propósito? ¿Cómo escapar de una vida con sensación de estancamiento? ¿Cómo escapar de la ansiedad por el futuro? ¿Cómo escapar de una vida patológica que nos lleva a un envejecimiento patológico? Y bueno, pues dejemos por un momento la historia. Vamos a dejar por un momento la historia y la tecnología, la teoría, y quiero que en este momento cierres tus ojos, que traigas a tu vida, que traigas más bien tu vida a esta sala, a este aquí y ahora, y que comiences a pensar en una meta personal, un proyecto o un sueño que tienes ahora mismo, algo que has querido iniciar o terminar, pero que sientes que está realmente estancado. Ahora vamos a practicar ahí con tus ojos cerrados, vamos a practicar algo de Gestalt y te pido que dejes de pensar y comiences a sentir. Cuando piensas en el obstáculo que te aleja de esa meta, ¿qué te dice tu cuerpo? ¿Qué sensaciones se presentan? ¿Sientes agitación en el pecho, un nudo en el estómago o tensión en los hombros? ¿Sientes esa incomodidad? Esa tensión física que acabas de sentir es la rigidez. Es tu cuerpo diciéndote que hay energía bloqueada por el miedo. Y pues para empezar a romper esa rigidez, piensa, ¿qué es lo único que necesito ahora, ahora, en este momento para acercarme a esa meta? Piensa en una sola palabra: energía, decisión, orden, claridad. Y si tienes dónde escribirla, escríbela. Si tienes a tu lado algún cuaderno, anótala. O si lo deseas, abre tus ojos, compártemela por el chat. Compárteme esa palabra por el chat, esa palabra clave que rompe tu rigidez. Y a ver, vamos a ver si hay aquí comentarios. Ah, ya borré los comentarios. Ah, no, aquí están. ¿Por qué no veo los comentarios? Ah, es que está acá. Em, bueno, no hay comentarios, pero de todas maneras, por aquí está Rosy, dice dinero. El dinero, claro. ¿Qué hay detrás del dinero? Realizar, dice Ana María, realizar. Muy bien. Gaby, claridad. Excelente, excelente. ¿Quién más? ¿Quién más se anima a compartir su palabra? Porque perseverancia, dice Nancy. Olga, decisión. ¿Qué más? Miren, yo les agradezco por compartir, porque cuando compartimos y miramos por afuera de nosotros esas palabras, eso que realmente nos hace precisamente tener esa rigidez o no poder avanzar, pues
nos ayuda a observar cómo esa única palabra tiene el poder de movilizar algo justo dentro de nosotros, ¿no? Esa rigidez que sintieron en el cuerpo tiene un origen y es el estrés crónico. No es el suceso, por ejemplo, la falta de dinero, no es el suceso lo que nos enferma o lo que nos bloquea. Es la percepción de la falta de dinero, es la percepción de que no tengo perseverancia, es la percepción de que no tengo claridad, es la percepción de que no tengo decisión, de que no puedo decidir, por ejemplo. No es el suceso lo que nos enferma, es la percepción, el significado que le damos a los hechos en nuestra vida y lo vamos a ir viendo poco a poco. Y bueno, todos envejecemos, unos antes, no les he compartido la pantalla, ¿verdad? Perdón, aquí estamos, compartir, aquí estamos. Todos envejecemos, unos antes, otros después, pero hay quienes, pues puede ser que estén hasta muertos en vida, como los chicos que viven este fenómeno de lo que es el hikikomori. Lo pueden googlear incluso. Todos envejecemos, nada más que para que haya un envejecimiento patológico, necesitamos tener, es como un requisito tener una vida patológica. ¿Y qué es una vida patológica? Pues nuestra energía está en modo de defensa o en modo de corre, de huida o de defensa. Nuestro entusiasmo está apagado, pues imagínense nada más si estamos todo el tiempo en modo de defensa o en modo de que queremos huir, pues entonces, pues ¿qué entusiasmo vamos a tener? ¿Sí? Entonces ese entusiasmo se apaga y lo llegamos a confundir con falta de claridad, lo llegamos a confundir con falta de dinero, con falta de tiempo, con falta de espacio, de las condiciones perfectas para, etcétera. Y la evolución, pues, queda atrapada en patrones rígidos. Y esas situaciones nos llevan a un envejecimiento patológico, que puede ser antes de tiempo, disminuidos, enfermos, viendo cómo las enfermedades consumen nuestros recursos y sin energía, sin propósito, solos y viéndonos en una situación completamente vulnerable. En cambio, si tenemos una vida sana que tenga realmente energía, entusiasmo y evolución, ¿sí? Pues es sinónimo de tener un envejecimiento, una vida sana, de hecho, ¿no? Y en consecuencia, un envejecimiento sano, que es además en su debido momento, conservamos 100% de nuestras capacidades mentales, se conserva lo mejor posible la salud, independientes por mucho más tiempo. Logramos tener esa independencia. Tenemos trabajo y no quiere decir que seamos empleados, no, no necesariamente. Y si lo quieres así, pues todavía hay posibilidad, hay proyectos y hay propósito. Y eso nos da precisamente lo que es la responsabilidad en nuestro proceso de vida. Una vida sana es porque hemos tenido responsabilidad en nuestro proceso de vida. Y bueno, la pregunta que sigue, ¿cómo es que se da esto? ¿Cómo? Y esto tiene que ver con la percepción de las cosas, de las personas, de las situaciones, de todos los sucesos. Quiero decirles que el cerebro, pero definitivamente no distingue entre una amenaza real y una imaginaria. Entonces, déjenme, les voy explicando cómo es esto, cómo se da. Cuando el entorno ingresa a nuestro sistema a través de nuestros sentidos, nosotros evaluamos si existe una amenaza o no. Amenaza la define el diccionario de la Real Academia Española, que dice que es dar a entender que con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien. Y la pregunta es, ¿quién nos da a entender que nos quiere hacer un mal? La verdad es que no necesariamente es una persona, no necesariamente es el vecino, no necesariamente es el ladrón, puede ser el gobierno, el vecino, los animales, el cambio climático, un accidente futuro, las inundaciones, o sea,
todo puede llegar lo podemos llegar a evaluar como una amenaza. La evaluación está lo que tenemos que ver con ojos claros es que si la evaluación que estamos haciendo es real, si de verdad va a pasar ese daño o solo es nuestra imaginación, porque es como les digo, el cerebro no distingue entre la amenaza real y una imaginaria. Cuando nos sentimos amenazados, empieza a surgir en nosotros todo un sistema que nos prepara para la huida o para la defensa. Y entonces ahí conectamos precisamente con el estrés disfuncional y con el estrés funcional. El estrés funcional, pues definitivamente nos adapta precisamente para la huida y para la defensa. Y de alguna manera nos lleva a adaptarnos a una situación. Y por adaptación no quiero que pienses en que, ay, ya me picó la araña y pues ya ni modo, ¿no? No, nos adaptamos entendiendo como adaptación el utilizar todos nuestros recursos ante el reto que se nos está presentando enfrente, ¿sí? Pero el estrés disfuncional se da cuando no hay una amenaza real y ese imaginario nos lleva a un estrés disfuncional y nos lleva a la enfermedad. ¿Y por qué el estrés nos puede llevar a la enfermedad? Vamos a ver qué pasa cuando estamos estresados. El cuerpo produce las llamadas hormonas del estrés que son necesarias cuando la amenaza es real. Y la amenaza real no necesariamente tiene que ser que esté yo en una crisis terrible, no. Puede llegar, por ejemplo, un tema de muchísimo trabajo al cual hay que hacerle frente, o cualquier situación, pues, de mediana crisis o una crisis que nos lleve, pues, a probarnos realmente en la vida, ¿no? Entonces, el cuerpo produce las llamadas hormonas del estrés que son necesarias cuando la amenaza es real. Pero cuando constantemente estamos estresados, cuando hablamos de un estrés crónico, pues estas hormonas del estrés se están produciendo en nuestro cuerpo de verdad en forma constante. Y tenemos la adrenalina y el cortisol. Y por ejemplo, fíjense, la adrenalina se libera en momentos de estrés, aumenta, fíjense nada más, a ver, vayan imaginándose en todo el tiempo en estrés. O sea, todo el momento pensando que si me voy a quedar sin dinero, que no puedo, que qué va a pasar conmigo en el futuro, que se van a repetir historias, etcétera. O sea, todo lo que te puedas llegar a imaginar, ¿sí? Aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la glucosa en la sangre. Imagínense nada más. ¿Para qué? Pues para preparar al cuerpo para la reacción inmediata. O sea, todo el tiempo estás así, preparada para el ataque. Y luego llega alguien y te dice, pues, ¿qué te pasa? Nada. ¿Por qué? Porque estás preparado para el ataque. Eso es lo que nos sucede. Luego viene el cortisol. El cortisol se produce para ayudar a regular el metabolismo. Imagínense nada más, aumenta los niveles de azúcar en la sangre. ¿Para qué? Para conservar la energía en situaciones de peligro. Si tienes que correr o defenderte, pues tienes que tener pues esa energía necesaria para poder afrontar esa situación de peligro. Suprime el sistema inmunológico para evitar que este ataque, eh, 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 para que el mismo sistema inmunológico ataque por error todos los tejidos sanos. De ahí vienen las enfermedades inmunes, por ejemplo, que atacan nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo vamos a empezar a desenredar pues toda esta madeja a la cual hemos llegado? Y bueno, déjenme platicarles que mi querida maestra Miriam Muñoz Polit, quien fue fundadora y directora del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, del cual soy egresada, pues nos dice que cuando tenemos contacto con el entorno a través de los sentidos, y miren, aquí les pongo precisamente un ojito y les pongo aquí una neuronita. ¿Qué pasa? Cuando el estímulo, cuando lo que es el entorno entra a través de nuestros sentidos, ese estímulo tiene contacto con el sistema nervioso central, lo que provoca
nosotros una sensación, la cual al mismo tiempo causa una impresión o una interpretación. Impresión si es la primera vez que sucede, o una interpretación si de alguna manera lo conecto con el pasado. La interpretación aquí, pues, se los pongo, y les pongo aquí un ejemplo que a raíz de esa interpretación es lo que surge como la percepción. Esa percepción que nos lleva desde esa impresión hacia una interpretación. Y aquí les pongo un ejemplo. Tenemos un bebé, tenemos un bebé, y este bebé, pues resulta que este bebé, su papá o su mamá llegan con un regalo de un payasito y se ponen a jugar con él, y entonces el payasito ríe y se pone muy contento y le encantan los payasos. Pero está este otro bebé, que este otro bebé, pues se les ocurre a los papás llevarlos a una fiesta de niños, digamos como de adolescentes, y entonces, pues resulta que tienen un show donde el payaso, pues está bastante tenebroso y hasta bromas pesadas les juega a los chamacos, ¿no? Y entonces, pues el bebé le llega esa impronta, esa impresión, y empieza a llorar, y desde ahí le empieza a tener miedo a los payasos. Es decir, cuando existen esta percepción, pues se despiertan sensaciones, y esas sensaciones son placenteras o displacenteras. Como placenteras tenemos pues el alivio, la comodidad, el placer, el mismo placer. Las displacenteras pues tenemos la agitación, la ansiedad y el aturdimiento o el vacío. Em, esas, esas sensaciones eh, nos llevan a mostrar una emoción. ¿Qué diferencia hay entre una sensación y una emoción? La sensación es que, por ejemplo, tengo comezón en la cabeza y bueno, me rasco la cabeza. Ok, pero la emoción es más que nada, es la respuesta rápida del organismo ante una situación. Es prácticamente el movimiento que sucede dentro de nosotros, que se refleja en el exterior, y las personas que nos rodean pueden ver cómo reaccionamos, si reaccionamos con miedo o si reaccionamos con alegría, con tristeza, con enojo o con amor. Diría Antonio Damasio, que es un autor, que es el teatro del cuerpo. ¿Sí? Las emociones pues son espontáneas y automáticas, nos mueve o nos aleja de algo. Hay gestos, posturas, tono de voz, puede ser intensa, pero además de corta duración, y además nos puede llevar al TikTok y ser bautizados como Lord X o Lady X. Esas son las emociones. Ese es el teatro del cuerpo, para que no se les olvide lo que es una emoción. Bueno, el problema se presenta precisamente cuando permitimos que el pasado nos alcance. A todos, cuando hemos sido ladies o cuando hemos sido lords siempre nos han alcanzado precisamente, nos ha alcanzado el pasado, ¿no? Y aquí vemos a la mamá persiguiendo al niño para aventarle la chancla. Digo, no encontré la chancla, pero si la tuviera en la mano se la aventaría. Y entonces ese problema se presenta cuando involucramos nuestras heridas pasadas en la percepción del presente, y eso nos ocasiona estrés. Y aquí tenemos pues a la esposa persiguiendo al marido. O sea, es la misma escena, la misma escena. Cuando vemos a los ladies, a los lords y todo eso, son las heridas las que están hablando, ¿sí? Cobra de hecho aplicación el dicho que no busco quién lo hizo, sino quién me la pague. Y eso es de forma inconsciente además. Hay veces que no sabemos ni por qué actuamos como actuamos y nos las pasamos diciendo, pues es que así soy, pues y si así soy, pues así me voy a morir, ¿no? Genio y figura hasta la sepultura. Y vemos cosas que al final del día no son actuales, no están actualizados, que en realidad estamos mirando el pasado, aunque el entorno sea completamente diferente. Y miren, por ejemplo, la herida del rechazo ocasiona miedo a existir. La persona se autodescalifica constantemente, teme ocupar espacio o ser vista,
y suele sabotear sus logros para evitar la posibilidad de un rechazo futuro. La herida del abandono ocasiona autoexigencia, desarrolla dependencia emocional excesiva de otros para llenar, hacia otros para llenar el vacío, y se vuelve autoexigente y completamente perfeccionista para asegurarse de que nadie la vaya a dejar. O sea, no quiere cometer ningún error porque si no van a huir de su compañía. La herida de humillación desarrolla servilismo. Es de alguna manera el que se sacrifica siempre, ¿no? Siente vergüenza de sí misma y de sus necesidades. Frecuentemente se ocupa en exceso de los demás, se vuelve salvadora y se sabotea en el placer. No puede disfrutar por la creencia inconsciente de que si se relaja o disfruta, pues lo van a castigar o lo van a ridiculizar. Eh, la herida de traición es otra, y esa desarrolla un control y desconfianza, una necesidad compulsiva y desbordada de controlar el entorno y a los demás para evitar pues que la sorprendan con algo, ¿no? Con la mentira, con lo que algo que ya sabía yo que iba a pasar esto. Le cuesta delegar y miente o manipula sutilmente por la desconfianza constante de que si no está a las vivas, pues va a ser traicionada. Y la última es la injusticia, que la injusticia desarrolla una rigidez emocional y vive en el deber ser, y se exige una perfección completamente irreal, y además se lo exige a los demás. Su rigidez le impide conectar con sus emociones y vive con una frustración constante pues por no poder alcanzar ese ideal de justicia o de equidad que espera. Se pelea con todo el mundo, dice, es que esto es injusto, esto no puede ser así. Ahora, les voy a decir algo. Esta esta información es para los que estamos aquí, para que veas tus heridas, no para que llegues con el marido, con la esposa, con los hijos a decirles, es que lo que tú tienes, eso es algo que tú tienes que atender. Es que tú gritas mucho. No, yo no grito mucho, son tus heridas las que tienes que atender, ¿sí? Yo no soy culpable de lo que tú sientes. No se trata de eso, porque eso en principio no es compasivo, y además impide que te hagas cargo de ti mismo. Y bueno, o sea, también hay que decir que cuando dejamos que las heridas de la infancia nos alcancen o se queden con nosotros toda la vida, pues hacen que la percepción se distorsione. Entonces siempre estoy viendo el ataque, siempre estoy bajo ese punto de me están atacando y tengo que correr o tengo que defenderme. Esas heridas, esas heridas son el origen de la culpabilidad y del resentimiento. Ocasionan la sensación de ataque y son el origen de nuestras decisiones inconscientes. Para poder tener una vida, una bella vida, primero hay que preguntarnos qué significado le damos a los eventos que suceden en nuestra vida. Y esto viene de aquí del señor Pitágoras, que tiene esta maravillosa frase que dice, una bella ancianidad es ordinariamente la recompensa de una bella vida. Entonces, ahí cobra precisamente actualización esas diapositivas donde yo les digo es que primero se da una vida de verdad desastrosa y entonces llegamos a una ancianidad desastrosa. Pero el punto es, y lo importante es que lleguemos a una bella ancianidad y que además vivamos una bella vida. Entonces, pues precisamente por eso, pues nos tenemos que preguntar qué significado le damos a los eventos que suceden en nuestra vida, porque eso va a marcar precisamente si vivimos todo el tiempo en ese estrés o vivimos en paz. Los percibimos esas situaciones como una amenaza o como algo que nos apoya para nuestro propio crecimiento. Por ejemplo, miren, muchos saben que tengo ahí un programa, unas transmisiones los días lunes ahí en YouTube, y hemos estado viendo ciertas películas, y una de las que me di yo tarea, a la tarea de ver fue La vida es bella y la vida de Pi.
En estas 2 películas, hay una los dos personajes principales viven una tragedia terrible, ¿sí? En ambas películas. Y el punto es que ellos resignifican el entorno, es decir, resignifican la tragedia y entonces salen completamente fortalecidos de la experiencia. Entonces, es cuando hay que plantearse estas preguntas. Otra vez, ¿lo percibes como una amenaza o qué significado les das? Y pues para contestar, pues precisamente esto, se necesita de verdad, chicos, una honestidad brutal, brutal, brutal. Y cuando ya hemos sido honestos con nosotros mismos, cuando ya hemos visto que pues no andamos muy bien en esa percepción y que hay veces que sí vemos moros con planchete, entonces pues sigue la pregunta de pues, ¿ahora qué hago? Pero la vida nos dice que hay que hacer las preguntas correctas para tener las verdaderas respuestas, las que realmente nos van a ayudar. Y en principio, todos necesitamos reconocer que la salud no se limita solo a la ausencia de enfermedad. La salud debe incluir el bienestar físico, mental, emocional, social, espiritual. Y pues ya lo tenemos claro, no es la edad lo que nos pesa, sino las cargas emocionales, los hábitos rígidos y la percepción distorsionada con la que elegimos vivir. O sea, imagínense nada más que toda la vida estemos repitiendo y repitiendo ese patrón de que mi papá me abandonó y entonces tengo miedo de que todos los hombres de mi vida me abandonen. O sea, es una rigidez. Entonces hagan de cuenta que todo el tiempo están así. No se pueden mover, ahí está la rigidez, estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo. El bienestar holístico, esa alineación de cuerpo, mente y espíritu, pues es precisamente el terreno donde van a dar frutos la triada de la vitalidad que hoy les vengo a proponer. Ahí la triada de la vitalidad en realidad puede crecer. Por ejemplo, no puedes encender tu entusiasmo, no puedes tener entusiasmo si tu bienestar espiritual o emocional pues está en ruinas. No hay forma. Somos holísticos, somos un conjunto, no somos partes separadas. No es el físico por allá, el mental por acá, el emocional por allá, el social, el espiritual de vez en cuando. No, somos un todo. Por eso, cuando cultivamos activamente este bienestar holístico, estamos listos para alimentar, procurar y sostener no solo tu vida entera, sino la versión evolucionada de ti mismo. La versión que vive con energía, que tiene entusiasmo por el propósito y que es flexible para la evolución. Y pues en este momento, ya con toda esta información, pues ahora vamos a integrar este punto en el cuerpo como un ejercicio de conciencia experiencial. Y les invito, por favor, a que cierren otra vez sus ojos, ¿sí? Un momentito. Y regresa por un instante a la tensión, al vacío, a lo que sentiste en tu cuerpo cuando pensaste en tu meta, cuando pensaste si estaba lejos, si estaba cerca, si tenías meta, si no tenías meta. Y ahora te pregunto, ¿esa sensación a qué herida de la infancia te recuerda? ¿A una sensación de rechazo? ¿A una sensación de abandono? ¿A una sensación de injusticia? ¿A una sensación de humillación o una sensación de traición? Y observa ese pensamiento rígido que surge. No soy suficiente, debo ser perfecto, no merezco, no es justo, me van a engañar. ¿Cuánto de tu energía se está yendo en sostener esos pensamientos y esas sensaciones, esas emociones? La aceptación, ahí quédate con tus ojitos cerrados y escucha. La aceptación de esa sensación corporal
sin juicio, solo observándola, es el primer paso hacia la sanación. Y ahora respira profundo y abre tus ojos. Esa rigidez que sentiste es la forma en que el pasado drena tu batería. Pero al hacer conciencia de ese drenaje, acabas de dar un paso hacia la evolución. Esa conciencia nos permite decir y poner un basta, un hasta aquí, ponernos a nosotros mismos un límite y decir: mi bienestar necesita un terreno fértil para crecer y para dejar de vivir drenado o drenada por la rigidez. Y necesito un sistema, necesito activar esa tríada de vitalidad humana. Las 3 llaves maestras para construir una bella vida. Necesito energía, necesito entusiasmo y necesito evolución. El primer pilar de la vitalidad humana es la energía. Fíjense, según la Real Academia Española, la energía es la capacidad de una fuerza para generar una acción o un trabajo, pero desde el humanismo entendemos que pues al ser humano lo podemos entender como un sistema holístico, ya lo estábamos diciendo, y por lo tanto, la salud pues no es una línea recta, ¿sí? Es un sistema donde todo se afecta y entonces podemos ir así o así. La energía que necesitamos para movernos y crear no es solo física. En realidad es un campo de fuerza que nos atraviesa en 5 dimensiones clave. La física, que es la pila del cuerpo, la mental, que es la claridad de nuestro pensamiento, la emocional, la gestión de nuestras emociones, la social, nuestra capacidad de contacto, y la espiritual, nuestro sentido de pertenencia y propósito. Imagínense nada más, el propósito está precisamente conectado con lo espiritual. Si una de estas dimensiones se drena o se rigidiza, todo el sistema se afecta. Todo el sistema se afecta. Porque somos como una maquinaria. Si esa maquinaria uno de los tornillos se zafa, toda la maquinaria se viene abajo o toda se desvencija. Entonces hay que atornillar ese tornillito, hay que apretarlo y entonces resulta que la estructura del sistema se vuelve a acomodar. Entonces, desde la perspectiva humanista, pues, y gestáltica, el cuerpo no es un simple contenedor o una pila, definitivamente no es como, el nombrar la pila, pues es el ejemplo para hacer la similitud y se pueda entender, es como un ejemplo didáctico. Pero en realidad no es un contenedor o una pila, el ser humano no es eso, es un lugar donde sucede la vida. ¿Sí? El cuerpo humano es el lugar donde sucede la vida en esta experiencia terrenal. Hemos dicho muchas veces, y lo digo yo, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal o material. Bueno, pues en esta experiencia material es el cuerpo, fíjense, lo más débil de nosotros, porque el espíritu es realmente fuerte, pero cuando nos confundimos con el cuerpo, realmente cargamos en él absolutamente todo, toda la experiencia, y es el más débil. Entonces, pues hay que cuidar precisamente, pues que no se nos venga abajo también nuestro vehículo. Entonces, aquí y ahora, que es esa experiencia aquí y ahora, te voy a Sí, decir una cosa. sí, De tantito por acá. Ok. Entonces, fíjate, en el aquí y el ahora, en esta experiencia de en este momento, y siempre es este momento, y siempre es este momento, el cuerpo no miente y hay rigidez. Cuando hay rigidez, podemos decir que estamos neuróticos, ¿no? Y como todo ocurre en este cuerpo, pues un pensamiento de estrés
nuestra energía mental pues, se convierte en tensión en el cuello, que es energía física, una emoción no procesada se resiente como un nudo en el estómago, y bueno, pues miren, el pensamiento ocurre también en el cerebro, que es un órgano del cuerpo, y por nuestro entrenamiento actual, que es bastante en pañales, estamos en pañales, pues todavía no podemos separar la sensación del significado, como lo estábamos viendo en lo que es la percepción. Por eso la sensación corporal pues es nuestra verdad más pura y nuestra verdad o nuestro mapa o cuando sentimos las emociones pues se prenden banderitas rojas o banderitas verdes, ¿sí? Nos están diciendo algo, las emociones siempre nos dicen algo. Para la Gestalt incluso, pues imagínense nada más todo el tiempo estar enojado. Entonces, ese estar enojado es rigidez y la rigidez es neurosis desde esta perspectiva gestáltica. No es en sí una teoría, es la rigidez que se siente en el cuerpo, en los músculos, en los huesos, ¿sí? ¿Por qué nos da artritis? ¿Por qué luego nos duelen las rodillas? Es rigidez muscular, rigidez en los huesos, la respiración es superficial, el cansancio crónico, es el cuerpo avisando que la energía está bloqueada. O sea, como todo se siente en el cuerpo, todo se experimenta en el cuerpo es el que nos dice por dónde estamos yendo. Si estamos por un buen camino o estamos errando el camino. Pero digo, aquí está la clave, digo, esto no va a ser para siempre, evidentemente, porque aquí está la clave para la evolución, esta incapacidad de separar la sensación del significado, o sea, cuando nos estamos contando las historias y además mal contadas, porque además hay veces que inventamos muchas cosas y no tenemos a ciencia cierta la historia bien, no la recordamos tal como fue. Entonces nos contamos, son las historias mal contadas y es solo nuestro entrenamiento actual, o sea, estamos en pañales. Y la realidad es que afortunadamente, conforme avanzamos en experiencia, como avanzamos, conforme avanzamos en experiencia y conforme vamos aprendiendo, conforme avanzamos en conocimiento, en trabajo personal, pues la realidad es que sí podemos llegar a cambiar la percepción e incluso podemos llegar a mirar las cosas desde una neutralidad. O sea, imagínense nada más ver que el marido se va con una muchachilla y puedas mirar eso con neutralidad. Eso sería una cosa maravillosa. Logrando ver al payasito simplemente como un payasito. Punto. Ni es para que yo, ay, qué bonito payasito, y me desviva con el payasito, ni es para que me muera de miedo por el payasito. Algún día lo vamos a lograr si persistimos precisamente en nuestra salud mental, ¿sí? Y además holística, sin que se active holísticamente, sin estar activando pues precisamente esa percepción que se conecta con las historias viejitas, ¿no? Imagínense aquí, porque así como la rigidez también pues, se da en el cuerpo, también la paz lo es, también la paz se da en el cuerpo. La paz también es una experiencia que se siente en los mismos niveles físico, mental, energético, y no se siente, más bien se experimenta en los mismos niveles físico, mental, energético, y y pues esa es nuestra meta, ¿no? Transformar la rigidez en flexibilidad. ¿Que te vas? Adelante, váyase. Muchas gracias por todo. Algún día vamos a poder decir esas cosas. Bueno, vamos a hablar, precisamente vamos a seguir hablando de la energía y tener en cuenta que ahí está la pilita. La pila pues es como el cuerpo, ¿no? Ese cuerpo, ya les dije que es un ejemplo nada más, no somos una pila, evidentemente. El cuerpo, o el cuerpo no nada más es una pila, el cuerpo es como una batería recargable y dinámica. Entonces, para cargar la energía, pues tenemos que alimentarnos, pero no nada más es el alimento que nos comemos en el desayuno, en la comida, en la cena,
el snack, ¿no? No nada más es eso, sino también para qué usamos el tiempo, qué vemos en la televisión, meditamos, tenemos un momento de silencio, qué música escuchamos, porque hay que ser selectivos precisamente con la alimentación física, mental, energética, social e incluso con la parte espiritual. O sea, hay que tener ahí incluso cuidado y ahorita les voy a decir por qué. El punto es que aquí para irme a este comentario, pues el motor de un coche no funciona con agua, ¿verdad? Y el motor funciona pues con combustible. ¿Cuál es nuestro combustible? La comida, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pensamos, y la vida en sí, lo que nosotros escogemos precisamente para supuestamente estar bien, ¿no? O lo que escogemos para estar mal también. Y entonces nos estamos precisamente alimentando, por ejemplo, de malas noticias. Y el punto es que en el caso del motor, pues el motor funciona con combustible, no con agua, y además, pues tiene un mejor funcionamiento si ese combustible, pues es combustible premium. Entonces, pues vamos a buscarlo premium. Vamos a buscarlo premium para alimentarnos. Por ejemplo, evitar azúcares, evitar la sal, evitar las grasas, creo que se llaman las grasas trans, ¿no? Esas que provocan precisamente colesterol y no sé qué tantas cosas. Bueno, no es el tema, pero es una de las cosas, escuchar cosas bonitas, a cosas que te eleven precisamente la energía, porque si alimentamos la mente, por ejemplo, con cosas negativas como pensamientos perturbadores, música intensa, contenido estresante, y aquí hay que tener en cuenta esto, porque precisamente en la parte espiritual hay que tener cuidado, porque en la actualidad hay tantas cosas, hay tantas, entre comillas, opciones pueden estarte transmitiendo contenido que te estresa. Tienes que vibrar alto, y tú dices, ¿cómo vibro alto? Y estoy así, si estoy así, ¿porque no puedo vibrar alto? O sea, ¿cómo le hago? ¿No? ¿Sí? Entonces, puede ser un contenido estresante, entonces aguas, porque si lo que tú estás escuchando, que tiene una bandera de espiritual, te estresa, olvídalo, no estás en el camino correcto, ¿sale? Bueno, ese fue un paréntesis. Entonces, eso puede afectar, fíjense nada más, la producción de ATP. ¿Qué es el ATP? El ATP es, digamos, la electricidad biológica que producen las células. Y pues esa electricidad es la que, ay, ya me encendí, ¿no? Ya puedo moverme. Eso puede, pues precisamente, eso que te estresa puede afectar indirectamente la producción de ATP a través del estrés mental y además consecuencias fisiológicas que ya estuvimos viendo. El cuerpo humano al enfrentar pues este tipo de estrés, lo que hace es que desvía o consume la energía, y eso pues evidentemente puede afectar la eficiencia pues de las células, ¿no? De esa fábrica de energía celular. Imagínense nada más. Bueno, entonces ya nos alimentamos y entonces vamos ahora a encender la pila. ¿Y cómo la encendemos? A través del movimiento. El movimiento interno, pues, por ejemplo, el parasimpático, pues siempre está funcionando todo el tiempo, el corazón siempre está bombeando, todos los órganos están haciendo precisamente pues su trabajo, ¿sí? Y estoy atenta a cómo lo están haciendo, si me duele, si me siento, ya son señales, ¿sí? El movimiento también, pues esos ejercicios mentales, ese usar la cabeza, no nada más te digo, estar llenando de cosas y cosas que basura que no te sirven de nada, y que vas acumulando además, ¿no? En la cabeza. ¿Qué otra cosa? Pues el ejercicio y además, pues esta parte de la percepción que toca precisamente el entorno y cómo la significo, cómo me alimento. Ahí están los pensamientos. ¿Cómo decido mirar el entorno? ¿Cómo decido mirar, por ejemplo, también el movimiento exterior? Porque si yo me muevo y soy parte de un todo también, que es evidentemente holístico, ¿sí? Pues también lo que está afuera también se mueve.
también se mueve, también cambia, también propone cosas. ¿Cómo lo voy a recibir yo? Y ahí está precisamente un movimiento de la mente. Eso, evidentemente, pues vamos, digamos, se va bajando la pilita, y ahora hay que recargarla. Y entonces se recarga con el descanso, que es un proceso precisamente de asimilación, reparación, descanso físico-mental, los límites emocionales que ponemos y la espiritualidad o fuente, imagínense, la espiritualidad es fuente inagotable de energía, la verdadera espiritualidad, porque la espiritualidad te eleva a tu verdadero ser y entonces te saca precisamente del estrés y te lleva a la paz. Entonces es una práctica maravillosa, pues esa práctica espiritual. Y entonces pues, te vuelves a recargar y ahí está el ciclo dinámico. Ahora vámonos cuando no lo hacemos, cuando no lo llevamos así. Fíjense, en resumen, pues la energía necesita reciclarse así como el agua, pues, para que no se estanque, pues se tiene que estar en movimiento. Se apeste ya no sirve para nuestro uso. En realidad, fíjense, lo que no se usa se termina por echar a perder. Por ejemplo, un coche, si no lo echas a andar por meses, se le baja la batería, se puede echar a perder pues el motor, ya no hay no hay lubricación de la maquinaria, no sé, todo eso que saben los caballeros y que apenas nosotros podemos entender. Bueno, yo por lo menos. El punto es que no funciona, ¿sí? Si aún, y si le dejas, por ejemplo, en las luces encendidas, o sea, estás drenando la energía, pues se baja la batería, ¿sí? Entonces hay que tener precisamente la batería en condiciones adecuadas para prolongar nuestra vida. Entonces, fíjense, si no se usa la energía, si no se recarga la energía o se drena la energía, la pila se atrofia. Y cuando se atrofia, pues el coche ya no funciona, ya no arranca la maquinaria. Y si no arranca la maquinaria, esa pila ya está atrofiada, quiere decir que el cuerpo, la mente, las emociones, la parte social está así, rigidizada. Ya no me puedo mover. Ya no me puedo mover. Así de simple y de sencillo. Y la rigidez mental del ser humano, por lo menos en la Gestalt, se llama neurosis. Entonces, pues ve observándote si estás rigidizado o no, si estás en un tema de ser, de alguna manera neurótico o no. Y ahora vámonos, porque esto ya nos está dando luz, ¿sí? Y ya nos está marcando un camino a seguir. Y ahora vamos con el entusiasmo, que es el imán de la creación. Y aquí pongo varias visiones, desde la Real Academia Española, como la fogosidad del ánimo, excitado por algo que admire o que lo cautive. Y entonces el muchacho está ahí y de repente ve a la mujer más hermosa del planeta y dice, esa me gusta, esa muchacha me gusta y me la voy a ligar, ¿sí? Desde la química es la dopamina en acción. ¿Y qué es la dopamina? Bueno, pues es el sistema de recompensas del cerebro que nos mueve hacia el placer, hacia esa meta, a eso que es realmente lo que me está cautivando, ¿no? Es precisamente, y esto es importante decirlo, el entusiasmo es anterior al logro. ¿Qué quiere decir? Que el entusiasmo es algo que ya lo estoy moviendo aquí porque hay una figura que me cautivó, o sea, ya tengo a la muchacha como una figura esa, o el muchacho, ¿sí? O el caballero, ya lo tengo como figura y todo lo demás pasa al fondo, ya no lo veo. Está lejos, sí, pero aquí ahorita lo que me interesa es ligarme a la chica, ¿no? Entonces, ahí está el entusiasmo. Todavía no voy por la chica, todavía no me la ligo, todavía no me muevo hacia allá. Es algo que se está moviendo dentro de mí. Es una fuerza que le da dirección precisamente a nuestra energía. La energía se siente aquí, entonces, y después voy a pasar al punto donde le voy a dar esa dirección, hacia dónde va a ir dirigida mi energía, y entonces eso nos impulsa a gestar pues nuevos proyectos.
Y entonces, bueno, a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, ya saben que también le hago y le muevo al tarot. Eso sí, al caldero no, pero el tarot sí. El tarot, además tarot terapéutico. Y aquí está, pues precisamente la terapia. ¿Por qué? Porque la pregunta es cómo nutro el entusiasmo. Y miren, ahí está el entusiasmo. Ahí tengo una versión de lo que sería un 3 de bastos. Y con el 3 de bastos desde el tarot, pues ahí estoy viendo, híjole, ya vi un barco y entonces ya dije, ese barco yo me voy a subir porque me voy a ir de crucero. O sea, y entonces me empiezo a entusiasmar y empiezo a imaginar que me voy de crucero. Y entonces, ¿cómo lo alimento? ¿Y cómo lo alimento? Sabiendo qué es lo que realmente me entusiasma. ¿Qué es lo que realmente te entusiasma? Y cuando piensas en ello, ¿qué sientes? ¿Sientes resistencia a satisfacer esa necesidad o sientes el camino libre? ¿Va quedando claro? Ok. ¿Y cómo sé que no hay entusiasmo? Pues porque tengo apatía. Ah, ya vi los barcos, ay, sí, qué padre estaría. Pero pues no tengo dinero. Pues sí, esos proyectos, pues, pero no tengo dinero. O sea, ¿para qué me muevo si no tengo dinero? Y entonces encuentro el perfecto, eh, ¿cómo les diré? El perfecto, la perfecta excusa, pues, para no moverme. Y entonces estoy apático. No me muevo hacia la manifestación de eso que me motivó. Y entonces ahí está la energía bloqueada por miedo, por estancamiento, es una rigidez, es una neurosis. Y la pregunta es, ¿qué creencias o pensamientos se interponen para que puedas materializar tus creaciones, metas, sueños y necesidades? Y esas, pues más o menos ya las alcanzamos a ver precisamente en los pequeños ejercicios que acabamos de hacer. Y ahora vamos con el tercer punto, que es la evolución. Y entonces resulta que la evolución es el propósito de transformar. Bueno, ¿y por qué? ¿Cómo se ve eso? Porque ya estoy viendo los barcos. Y entonces digo, algo tengo que hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque de verdad me cae, ¿sí? Que me voy a ir en el crucero. Me voy a ir en el próximo año, me voy de crucero. ¿Qué voy a hacer? No, pues voy a ahorrar aquí, voy a dejar de pagar esto, voy a ponerme a hacer cositos para vender, he pensado incluso en un proyecto y lo voy a echar a andar, etcétera, etcétera. O sea, hay precisamente esa evolución de tener la energía dentro, ahora evoluciona a sacarla y a direccionarla hacia ese propósito. La RAE incluso dice que la evolución es mudar de actitud, o sea, de una actitud que tengo dentro de mí de, ay, qué emoción, sí me quiero ir, ¿sí? De mudar de esa actitud o de esa conducta que está todavía dentro de mí a sacarla hacia afuera. O, por ejemplo, en caso de una evolución del pensamiento, pues cambiar la forma de pensar. Antes pensaba que no podía, antes pensaba que necesitaba el dinero, antes pensaba que no lo tenía claro, antes pensaba, etcétera, y pensaba una de cosas, ¿sí? Y ahora cambio mi forma de pensar. Implica movimiento. Y entonces podemos incluso ver que tenemos para lograr esto, pues lo que hoy conocemos como neuroplasticidad del cerebro, que es la flexibilidad del cerebro. Y aquí podemos leer capacidad del cerebro de cambiar su propia estructura y funcionamiento a lo largo de la vida en respuesta a la experiencia, el aprendizaje o el daño. Es decir, la experiencia cuando no me doy la media vuelta y me voy a esconder debajo de una piedra, ¿sí? Cuando afronto la experiencia, sea cual sea, afronto la experiencia y entonces ya tengo la experiencia y, y ya tengo el aprendizaje. Hay un daño, afronto el daño, lo soluciono y ya tengo la experiencia, ya tengo el aprendizaje.
El cerebro aprende y reaprende. Las neuronas establecen así nuevas conexiones, rutas o caminos. Si solo se usa una ruta, o no se usan otras rutas, el cerebro se debilita. O sea, imagínate nada más en épocas, Lecumberri, no era Lecumberri, en esta cárcel de Veracruz, ¿cómo se llama? Bueno, no importa, pero ustedes ya la identifican. Había una tortura terrible donde, ponían, como eran como cuevitas, el agua se filtraba, y entonces caían gotas y gotas, eternamente gotas y gotas, a ver qué me están diciendo por acá. Islas Marías. No, no es Islas Marías. Es ahí en Veracruz. Es en Veracruz. Alguien por ahí lo debe de tener. Y que incluso nos podemos ir en barquito o en lanchita a ese lugar. Ahí hubo personajes que estuvieron presos. Eh, entonces, si solo se usa una sola ruta o no se usan otras, el cerebro precisamente pues se debilita. A ver, vamos a ver cómo se llama. San Juan de Ulúa, ajá, San Juan de Ulúa, sí, exactamente, Laszlo, exactamente, Olga. En San Juan de Ulúa te ponían precisamente esa gotita. Entonces, imagínate nada más que tú todo el tiempo estés recibiendo esa gota, es lo mismo. Se llegaba a perforar el cráneo. Se perforaba el cráneo, imagínense nada más. Entonces, esa era una pena, ¿no? A causa de ciertos delitos. Entonces, pues imagínense nada más, ahí está la rigidez, no has cambiado la ruta, entonces son los mismos caminos, las mismas conexiones, y además el cerebro que te dice, a ver, o lo usas o mejor lo desecho, ya y lo deja en el olvido, se rigidiza porque lo único que existe es esa opción. Y entonces hablamos precisamente, ante esta circunstancia, hablamos de status quo o de awareness. El status quo es el hábito adictivo, el que no queremos mover. ¿Para qué lo muevo? ¿Para qué le mueves? Si esto ya conozco la ruta, ya conozco para dónde voy, ya no me puedo perder, ¿no? Es una estructura física y química en el cerebro, es lo mismo. Son los caminos neuronales bien pavimentados que nomás de ahí, y miren, hasta les pongo aquí una imagen precisamente de un chico que parece una estatua, ¿sí? Son conexiones neuronales que usamos a diario, por ejemplo, el drama, la evitación, el no aprendizaje. Hay cosas que sí sirven y que siempre las utilizamos, bueno, pues esas nos sirven y además las podemos utilizar para otras cosas, ¿no? Sí, pero el punto es que de lo que nos alimentamos, que no es realmente un buen alimento, lo estamos metiendo como status quo. O sea, estamos en piloto automático y estamos precisamente en la comodidad de la constante crisis, es predecible, no necesito afrontar la incertidumbre, ni tengo que hacer el esfuerzo de un nuevo camino. O sea, ¿para qué? Si así estoy bien. En cambio, el awareness, que en lo que es la Gestalt significa darte cuenta, ¿sí? Es el darte cuenta, es esa iluminación que dices, ya me di cuenta, ya lo tengo claro, ya sé qué está pasando. Es la única orden de ruptura. Es una fuerza interna que desafía el poder del status quo. Es un proceso de conciencia experiencial que además no es obligado porque, ojo, o sea, tengo que, tengo que, tengo que pensar diferente, yo merezco la abundancia, merezco la abundancia, merezco la abundancia, merezco la abundancia, y puedes hacer páginas de merezco la abundancia. ¿Y cuál abundancia? Lo que pasa es que no tienes las cosas o las experiencias que te ha puesto la vida, les has sacado a verlas desde otra perspectiva, a hacer nuevas conexiones, a mirarlo con novedad, a actuar de forma diferente, ¿sí? No es obligado, es si tú quieres. Ese awareness es el conocimiento implícito del aquí y del ahora. O sea,
tengo la experiencia, ya la metí, ya la procesé dentro de mí, ya tengo esa impronta de la experiencia en mí y puedo a lo mejor seguirlo usando o se me presenta otra cosa y vuelvo a actuar de una manera diferente y estoy en una constante evolución. Conectas contigo, asumes tu responsabilidad en tu propio proceso. En pocas palabras, es esa neuroplasticidad en acción, imagínense nada más. El awareness nos lleva al ajuste creativo. El awareness es el ya me di cuenta. Ya me di cuenta que estoy pensando que esa chava que tanto me gustó me puede llegar a rechazar porque siento que no valgo, porque siento que me van a volver a decir que qué feo, que no sé qué, que, etcétera, 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 o me van a humillar. Ahí están hablando las heridas, ¿sí? Ya me di cuenta. Y hoy voy a intentar otra cosa. Hoy voy a intentar otra cosa. Hoy voy a intentar pensar que valgo la pena. Hoy voy a pensar que es lo que es mi valía. Ese es el ajuste creativo. Y como empiezo a pensar de una forma diferente, pues entonces actúo de forma diferente. Y entonces ya me quité de encima esos obstáculos para ir por lo que quiero, para ir por eso que encendió mi entusiasmo. Ese es el ajuste creativo, que es completamente novedoso. Antes no te hubieras atrevido porque estabas bajo influencias de patrones, es como un hechizo. Vean la película de Hechizo del Tiempo, o El Día de la Marmota, tiene esos dos nombres. Entonces, cuando un ajuste se rigidiza, cuando un ajuste creativo en algún momento tuvimos un ajuste creativo y de repente se rigidiza porque lo usamos, es un patrón fijo que repetimos y repetimos y repetimos y que es completamente ineficaz una y otra vez. Entonces, cuando hay un ajuste creativo, entonces empezamos a fluir con el contacto con el entorno, empezamos a fluir con los cambios, empezamos a fluir con los retos que se nos ponen enfrente, pero previamente hay una aceptación de lo que el entorno ofrece. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenía ganas de estar con esa chica que me gusta, pero ¿qué creen? Que estaba casada. Entonces no se trata de pasar por encima del marido de la chica, no. O hubo un tsunami a donde yo quería ir y entonces pues me frustro. No, 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 no se trata de eso. Se trata de que haya precisamente esa adaptación ante lo que está en mi entorno. Existe la capacidad de adaptación al entorno. Es la adaptación, que es distinto a lo que es una resignación o una sumisión. La resignación es, bueno, pues ya no voy. La sumisión es, bueno, voy, aunque esté todo hecho un desastre ahí donde quería yo ir y que pasó el tsunami. No, no es la resignación ni la sumisión, es actuar desde toda mi experiencia y con todas mis herramientas, ser consciente de eso. Actualmente, pues se habla de resiliencia en la crisis y les pongo el ejemplo, también vean esta maravillosa documental de Superman, que habla precisamente de Christopher Reeves. Y es un ejemplo de resiliencia, es un ejemplo de resiliencia porque la resiliencia tiene lugar ante la crisis. Y es una crisis que de verdad, de alguna manera, nos pone a prueba, donde hay un trauma, donde descarga precisamente toda nuestra pila, toda nuestra energía, pero aún así utilizamos lo que queda, ¿sí? Ante la crisis como combustible para una evolución más fuerte y más flexible, que es precisamente el caso de Christopher Reeve. No se las spoileo, aunque ya lo hice allá por YouTube, pero véanla porque es un ejemplo de lo que es la resiliencia. Y bueno, hemos viajado a través de los tres pilares, hemos visto que la energía es la pila, el entusiasmo, es la dirección y la evolución, es la transformación.
pero la verdadera magia ocurre precisamente cuando los tres trabajan juntos. Hay que recordar que el verdadero enemigo en la vida plena es una sola cosa, que es la rigidez. Todo, absolutamente todo, se siente o se resiente en el cuerpo. La rigidez emocional de una herida no sanada, la rigidez mental de una creencia que nos limita, la rigidez física de la actividad, son solo una cosa, la interrupción de nuestro flujo vital. Esta triada de vitalidad humana que yo aquí les presento, pues resulta ser que tiene que ser una práctica diaria que rompe con ese patrón de neurosis. Usas la energía, el movimiento para mantener la flexibilidad de tu cuerpo, de tu mente, enciendes tu entusiasmo, que mantiene vivo precisamente el propósito para mantener esa flexibilidad del espíritu, ¿sí? Y abrazas esa evolución, abrazas el cambio como una oportunidad precisamente de mantener la flexibilidad de tu ser completo. Y bueno, la vida no consiste en encontrarse a sí mismo, sino en crearse a sí mismo, dice George Bernard Shaw, dramaturgo, crítico, polemista islandés, que además vivió de 1856 a 1950, y si los cálculos no me fallan, porque además déjenme decirles, yo soy prófuga de las matemáticas, pues casi vivió 100 años. Entonces, eh, dice aquí, ¿no? La vida no consiste en encontrarse a sí mismo, pues no, porque yo me pongo a pensar, ¿cómo encontrarme? ¿Cuándo me he perdido? A ver, ¿cuándo realmente me he perdido? Y me puse a pensar en esta frase, claro, te pierdes en el pasado o en el futuro, porque en realidad, es más, en realidad nunca te has perdido. O sea, piensas que estás en el pasado y piensas que estás en el futuro y es cuando dices, es que ya me perdí. No, es que tu mente está en el pasado o está en el futuro, pero en realidad en donde estás, en donde te encuentras, es aquí y ahora. Y cuando estamos aquí y ahora, podemos crearnos a nosotros mismos, observar nuestro nivel de energía, observar nuestra frecuencia vibratoria, observar si estamos estresados, si ese estrés está justificado o no está justificado, cómo percibo, conocer mis heridas y saber cuándo actúan ellas y cuando incluso las puedo hasta frenar y decir, no voy a dejar actuar a la herida, voy a actuar voy a dejar actuar al adulto, al que tiene herramientas, al que tiene posibilidad de actuar de una manera distinta. Es estar muy atentos para ver cómo vamos creando belleza y si estamos fabricando posturas falsas, pensamientos absurdos o situaciones de vida enfermiza, pues poderlas corregir. Es estar atento a ver qué parte de tu vida no estás atendiendo, cómo te estás alimentando, si te estás rigidizando o eres flexible. Si puedes identificar tus necesidades o tus proyectos, cuáles son tus pensamientos, qué tan resiliente eres, eh, etcétera. ¿Quieres estar instaurado en el status quo o realmente estar todo el tiempo, y bueno, no todo el tiempo, desgraciadamente todavía no podemos hacerlo, pero conforme vamos avanzando en nuestro crecimiento, podemos llegar a estar más estables en ese awareness, en ese estar conscientes, en ese estar siempre dándonos cuenta. Amigos queridos, miren, el dolor de la vida es completamente inevitable. Ya lo dijo el Buda, pero el sufrimiento no tiene por qué ser nuestra carga diaria. Ese sufrimiento viene de la rigidez con la que repetimos los patrones de nuestro pasado. Desgraciadamente, y se los digo desgraciadamente porque ya saben que a mí me encanta hablar y yo podría hablar 3 horas más, ¿sí? Pero es imposible ver en una sola conferencia todas las herramientas que tenemos a la mano para poder crearnos y no fabricarnos como si fuésemos, no sé, un, un Frankenstein, ¿no? Una fabricación de Frankenstein. Por eso, si tú quieres continuar con este viaje, pues maravilloso de crecimiento que hoy te propuse, vámonos hemos llegado al final y vamos a las preguntas. ¿Alguien tiene dudas, chicos? O sea, díganme
Díganme, por favor, o callen para siempre. Si tienen dudas, déjenme aquí, por aquí está dejar de compartir, aquí está dejar de compartir. Díganme si alguien tiene dudas, si les quieren escribir, si quieren levantar la manita, o fui a lo mejor la más maravillosa de las maestras y todos se los dije claro. Platíquenme, platíquenme, platíquenme. Dice Betty, muy reflexiva la plática. ¿Qué más? A ver. O no entendieron nada. No, ¿sabes qué, Pati? La verdad es que no voy, ni siquiera voy a ir a tu plática, a tu masterclass, porque definitivamente no es una. Sí, Gracias, no, yo te quiero comentar, Pati, que muy interesante, muy valiosa la información que nos compartes, nos integras y bueno, pues creo que para las personas que estamos, digamos, ya arriba de los 60, tengo 65, pues creo que tienes toda la razón en lo que dices, ¿verdad? Yo lo resumiría en que esto que has propuesto, como las 3 E, sería como una vitamina para las personas mayores llamada E, pero no la vitamina E química que conocemos, que también sirve para el cutis y esas cosas, sino es una vitamina que nos entusiasma, nos hace cambiar o evolucionar y nos da sobre todo esa energía. Entonces yo pienso que el estar revisando lo que hay detrás de todo esto, pues es muy valioso para, para continuar, ¿no? Hacia adelante. Gracias. muchas gracias, Nancy. Por acá voy a leer, dice Gaby, querida Patti, como siempre, muy buena información, es muy extenso el tema, pero lo resolviste muy bien. Muchas gracias, mi querida Gaby. Olga, es como descubrir cosas que ya sabías, claro, es que ya lo sabes, pero es como darle la vuelta y decir, yo sigo por el mismo camino. Laszlo, yo quiero masterclass, ya anotadísimo. Alejandra, muchas gracias, me encantó escuchar información valiosa, muchas gracias, Ale, Olga, Silva. Es importante de saber que aunque estemos en la tercera edad, tenemos que querernos tener energía y entusiasmo. Es que no, es neuroplasticidad del cerebro, chicos, chicas. El cerebro es un órgano maravilloso que tiene la capacidad de seguir aprendiendo. O sea, no tiene, la verdad es que no hay límite para eso. Entonces, hay que aprender y aprender y aprender y no sacarle a las nuevas experiencias de la vida, porque si le sacamos a las nuevas experiencias de la vida, sea la edad que tengamos, no importa, pues entonces nos rigidizamos y ahí estamos precisamente pues sufriéndole. Entonces, sí, en la tercera edad también es una manera, sí, y se puede salir de ello. Hay neuroplasticidad del cerebro y no es el fin, no es el fin, por favor, hay que tenerlo súper, súper anotado eso. Dice Rosy, estuvo padrísima y la verdad es que está muy cañón salir del status quo y tuve una reacción física, me duele la cabeza. Por eso quiero masterclass en línea. Perfecto, mi querida Rosy, ya estás anotado desde ahorita para la masterclass. Fíjense, lo que tú estás diciendo es, ahí hay una ruta ya marcada. Ya nada más en el comentario, mi querida Rosy, ya me estás diciendo una ruta súper archirrecontramarcada que es necesario que rompas ya. Está muy cañón salir del status quo. Es muy difícil salir del status quo. Empieza por cosas pequeñitas como esta, mi Rosy hermosa, ¿sí? Empezar a decir, lo voy a intentar. Y eso ya te mueve para otro lugar. Lo voy a intentar, lo voy a intentar. ¿Sale? Gracias, mi querida Olga. Ana María, hoy tuve una triste experiencia donde pude ver una vez más que a pesar de mi edad, viendo lo positivo, cambio. Dice, hoy tuve una triste experiencia donde pude ver una vez más que a pesar de mi edad, viendo lo positivo, cambio de actuar. ¿Por qué es una triste experiencia, mi querida Ana? De qué manera es una triste experiencia? ¿Eh? Ojalá que nos pudieras contar y qué bueno que la veas triste, que veas esa tristeza, esa experiencia que te haya
que te haya hecho sentir triste, bueno, pues vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Ahí está la neuroplasticidad, ahí está el poder cambiar, poder aprender otras cosas, y que eso que dices, viendo lo positivo, cambiar de actuar, viendo lo positivo, cambiar la perspectiva. Primero que nada, acuérdense que primero ese cambio de perspectiva que nos va a llevar a actuar de una manera diferente. Chicos, pues déjenme decirles que yo estoy muy contenta, que hemos llegado al final, que si logramos romper pues la rigidez en un solo momento, en un solo awareness, en un solo momento de iluminación de esta noche, pues y si lograste sentir esa energía, a ver, perdonen, voy a leer este mensaje. El banco me quitó dinero ya depositado y sin embargo logré cambiar mi postura. ¡Ah, qué maravilla! Pues la realidad es que ese cambiar tu postura, ay, hilos de plata. Por cierto, pronto vamos a estar en hilos de plata. Yo les recomiendo, quiero recomendar y aprovechar este espacio para recomendar precisamente este programa que fíjense nada más, Anita, eh, a la edad también es una tercera edad, está en la etapa de tercera edad y se aventó precisamente a ser, ella es productora de un programa de radio en Vive Radio todos los sábados a las 10 de la mañana. Si ustedes googlean y ponen Vive Radio, los va a llevar precisamente al lugar de Facebook donde se transmite todos los programas y pronto voy a estar con Ana, y ya ahorita como estoy con la energía puesta aquí, no recuerdo, creo que es el uso del tiempo que vamos a hablar precisamente, no me acuerdo de la fecha, pero vamos a estar precisamente hablando ahí con Ana María, que ella es la productora del programa. En la tercera edad ella dice, yo rompo los esquemas, rompo y me aviento a hacer un programa de radio, porque siempre he querido tener un programa de radio. Esas son las cosas que a mí me han inspirado para hacer este tipo de eventos. Realmente eres inspiración, Ana. Todos son inspiración para mí. Ustedes me mueven. Es el 11 de octubre. El 11 de octubre voy a estar con Anita. Vamos a hablar del tiempo ahí en Vive Radio. Googleenlo, ahí vamos a estar. Y si no, pues esténse atentos a mis redes sociales porque yo les comparto la fecha y el tema que vamos a hablar con Ana. Muchas gracias. Y entonces, bueno, les decía que hemos llegado al final y que si logramos romper precisamente esa rigidez en un solo momento en esta noche, si realmente estás, digamos, energetizada, tu energía está renovada y estás entusiasmada por este cambio, pues entonces mi misión está cumplida. De verdad, muchísimas gracias por haberse abierto a compartir sus dudas, sus comentarios, y sobre todo porque el compromiso con ustedes implica que es la demostración que es el compromiso con su propio proceso de evolución. Y bueno, yo cierro pidiéndoles que siempre recuerden que la vida plena no tiene edad, sino que tiene propósito. Y les agradezco infinitamente a todos ustedes. Me despido muy feliz, muy contenta y nos vemos el 22 de noviembre. Nos vemos. Un beso a todos. Adiós. Buenas noches. Chao.